Vamos a continuar con nuestra sección de economía. Ampliamos la información económica de cómo se han movido todas las bolsas, todos los índices en el mundo con Juan Pablo Lucumí, que ya me acompaña en el estudio. Juan Pablo, buen martes. Buenas noches, un placer unirme al programa. Vamos a empezar hablando de los precios del petróleo que sin duda se han visto afectados por la incertidumbre en el escenario comercial global. Valentina, y es que aparte del movimiento de las bolsas mundiales, con muchos de los índices cayendo, los precios del petróleo son indicadores de los movimientos de la economía global. Muchas veces cuando los políticos hablan justamente de estos dos escenarios, las bolsas y los precios del petróleo se mueven inmediatamente. Este martes el petróleo estadounidense cerró por debajo de los $60 el barril por primera vez en 4 años. Este precio para el petróleo intermedio de Texas, el WTI, que no se veía desde abril de 2021. La caída de hoy fue de 1,85% hasta los $58,58 el barril, una bajada que en gran parte se da por el temor a la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense, que pueda conllevar a una recesión, es decir, a una contracción del crecimiento económico por lo menos en 2 trimestres consecutivos. El Brent de referencia británica también retrocedió. En su caso, los contratos futuros para entrega en mayo cayeron 2,3% hasta los $61,40 el barril. Y es que el crudo de referencia estadounidense atravesó una jornada de volatilidad, como lo hizo Wall Street. En la mañana operó con ganancias con la esperanza de una negociación entre Washington y Beijing, y al final de la jornada se trasladaron al terreno en pérdidas. En paralelo, este miércoles 9 de abril, el gobierno de Estados Unidos planea divulgar los datos semanales de las reservas comerciales de crudo, y las primeras estimaciones apuntan a un incremento de 2,1 millones de barriles. Pues como sabemos, en la oferta y la demanda, a mayor oferta, entonces los precios empiezan a bajar. Juan Pablo, vamos a hablar de lo que ocurre este miércoles, y es que entra en vigor el otro paquete de aranceles de Trump y son los porcentajes superiores al 10%. Así es, recordemos que el pasado 5 de abril entraron en vigor esos aranceles del 10% base para un buen grupo de países, entre esos incluidos 15 países de América Latina, pero también Reino Unido, Nueva Zelanda, Afganistán o Australia. A partir de este miércoles entonces se activan todos los demás, incluido el arancel del 20% para la Unión Europea, el 17% para Israel, un caso particular porque justo un día antes el gobierno intentó eliminar solo ese 1% de aranceles que tenía para algunos productos de Estados Unidos, pero aún así no tuvo esa exención. El 32% también para Taiwán, y el más polémico hasta el momento, el 104% para China, luego de un ataque de doble vía a nivel comercial. Martín Gripo profundiza sobre este tema. Aranceles sobre aranceles y una guerra comercial que se profundiza. La administración estadounidense a cargo de Donald Trump informó la entrada en vigor de nuevos aranceles a los ya anunciados, y China es el principal objetivo de Trump, tras la reacción de Beijing con aranceles recíprocos del 34% a las importaciones estadounidenses. Según el gobierno de Estados Unidos, las importaciones chinas tendrán un gravamen del 104%. Los nuevos aranceles del 50% se suman a los ya impuestos, la semana pasada del 34% y a comienzos de año del 20%. Quisiera reiterar que en una guerra comercial o arancelaria no hay ganadores. El proteccionismo no ofrece ninguna salida. El pueblo chino no provoca problemas, pero no les teme. Recurrir a la presión, las amenazas y el chantaje no es la forma correcta de interactuar con China. China tomará todas las contramedidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos. Desde el primer minuto de este miércoles, las economías globales estarán aún más presionadas, ya que también entran en vigor los aranceles superiores al 10%, anunciados en el denominado Día de la Liberación, tales como el arancel del 20% a todas las importaciones de la Unión Europea. Países del sur de África, considerados por Trump como los peores infractores, también serán golpeados por los gravámenes. Lesoto, Madagascar, Botsuana y Angola lideran el listado de naciones con los impuestos más elevados, que recaerán sobre los productos vendidos a la primera economía del mundo, y también se verán castigadas las 2 mayores economías de África subsahariana, Sudáfrica y Nigeria. Por supuesto, los impuestos y las barreras arancelarias a este nivel, a una tasa muy alta, sin duda tendrán un impacto en nuestra competitividad y, por lo tanto, en la competitividad de nuestros productos destinados a Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca continúa negociando con los países que buscan quedar exentos de los impuestos. Y de acuerdo a Trump, desde la aplicación de los impuestos, Estados Unidos ha recaudado cerca de $2.000 millones por día.
Juan Pablo, vemos la situación grave, ya están cayendo igual los índices a la apertura de Taiwán, de Hong Kong y el Nikkei de Japón. Están en terreno negativo en la apertura y pues no es para menos porque entra justamente en vigor este arancel, el más alto hasta ahora. Bueno, y mientras toda esta guerra comercial se desata, ¿cuál es el balance interno que hace la administración de Trump? Porque las bolsas se caen, se derrumban, se fracturan las relaciones con muchos países. Pues eso es por fuera o puertas afuera, pero para Trump y su gabinete los aranceles ya están funcionando y están dando resultados a solo 6 días de que los hubiera anunciado. Pues aparte de su argumento de hacer pagar a países extranjeros por el déficit que sostienen con Estados Unidos, también su amenaza ha funcionado como herramienta de negociación para conseguir lo que quiere. Hoy el presidente estadounidense dijo que su gobierno está alcanzando acuerdos a la medida con casi 70 países de los 185 a los que lanzó aranceles, pero reconoció que estos documentos exclusivos le traen demasiado trabajo a su equipo y que los tratos con estos países tomarán tiempo. Estamos haciendo un gran trabajo y vamos a cerrar lo que yo llamo acuerdos a medida, no de los que compran ya hechos, son acuerdos altamente personalizados. En este momento Japón está volando hasta aquí para llegar a un acuerdo, Corea del Sur también está viniendo y otros países están haciendo lo mismo. Tal vez nuestro único problema es que hay tantos países interesados en negociar que no podemos atenderlos tan rápido a todos. Pero no tenemos prisa porque Estados Unidos ya está recibiendo dinero gracias a los aranceles. Bien, pero aparte de estos acuerdos en los que Trump espera nivelar la balanza comercial a su favor, ya las arcas de Washington se están llenando con hasta $2.000 millones al día, al menos eso dice la Casa Blanca, con los aranceles que ya entraron en vigor según estas cifras oficiales, que pues habría que ver que cada día que avanza pues justamente estos números se elevan. Bueno, ahí iremos viendo, Juan Pablo. Hablemos de cómo cerraron las bolsas el martes con toda esta escalada arancelaria. Pues en Estados Unidos, aunque hubo un sentimiento de esperanza durante la jornada y Wall Street abrió con ganancias, su cierre fue negativo. El Nasdaq de las empresas tecnológicas retrocedió 2,1% y el S&P 500 tuvo su caída más fuerte desde que se creó el índice en la década de 1950. Este indicador, que representa a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil, se elevó en ganancias durante la jornada, pero desde ese pico descendió como nunca antes. El Nasdaq fue el que más retrocedió entonces y al interior muchas de las empresas tecnológicas viven estas pérdidas. Hoy Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, cayó 1,1%, mientras Amazon un 2,6% y Apple casi un 5% en pérdidas. Muchas de las partes de los aparatos que vende Apple provienen de países asiáticos como China, Corea del Sur, Taiwán o Japón, y a todos les espera aranceles de Trump. Pese a este escenario, Europa hoy siguió su propia senda y los principales indicadores de Alemania, Francia, España y Reino Unido subieron más del 2%. Hoy la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló por llamada con el primer ministro chino y ambos acordaron tener una mejor relación comercial y de inversión, mientras su socio Estados Unidos se pone hostil en esta materia. Pero volvemos a los números rojos en nuestra región. En América Latina, Brasil perdió 1,3% y México 0,3%, mientras Argentina retrocedió 1,7%. En este país, hoy la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión que investigue la criptomoneda Libra y su lanzamiento, que fue promocionado por el presidente Javier Milei. Allí también el FMI afirmó que el acuerdo con el gobierno asciende a un total de $20.000 millones dentro de un fondo por 48 meses. Estamos hablando de ese nuevo préstamo. El gobierno argentino espera tener un primer desembolso cercano al 40% del total, es decir, unos $8.000 millones. Los índices de Colombia y Chile también cayeron y Perú subió levemente un 0,5%. Mientras tanto, revisamos la apertura en las bolsas asiáticas, en donde el Nikkei de Japón cae un 3,4%, viene también de caídas profundas. Justamente esta semana retrocedió un 13%, un nivel que no se veía hace décadas. Y sin duda vamos a estar muy pendientes de cómo se mueve la economía. Juan Pablo, muchas gracias por toda esta ampliación. Aquí le damos punto final, ustedes siguen con más. A ustedes gracias por su sintonía, breve pausa y volvemos.